quería mucho a Oscar porque habían conspirado juntos. Nos dio una orden que si Oscar estaba herido, muerto, él no quería prisionero. Ante esa orden, tú te imaginas cómo íbamos nosotros. Además, nosotros íbamos muy heridos, muy dolidos, porque nos habían herido un compañero. Ulises le dice a Toribio, vete por la Santo Tomé para que pasemos por el padre Villini, porque ahí es que está. Cuando pasamos por el padre Villini, José Sosa Valentín, estaba en la puerta y nos dijo que ya Oscar había muerto. Nosotros dijimos, bueno señores, ya ustedes saben, cogimos para allá, rodeamos el área del mercado, trajeron un hombre y yo iba a tomar con una mayor honestidad, iba a tomar una actitud como la orden que yo había recibido, pero en ese momento había una algarabía. Esos muchachos eran locos con Oscar. Entonces Sosa Valentín me dice que es sospechoso. Entonces yo me tranco con el muchacho y él me dice que es de La Vega, que él estaba con una mujer por ahí que no estaba en eso. Entonces lo mando a Evelio y le digo que me lo deje allá porque quiero interrogarlo yo. La cuestión fue que ahí agarramos uno de los que andaba manejando el jeep. El que andaba manejando el jeep lo agarramos. Ahí en el sótano del Lido, al lado donde estaba la ópera, hay un sótano. Ahí lo llevamos para interrogarlo. Estábamos Bella Mejía, que también tú sabes cómo era con Oscar, Pichi Mella, Miguel Santamaría y yo. Y el hombre no quería hablar y hubo que someterlo a la obediencia para que hablara. Nos dijo que ahí estaba Trabú, pero que él no había participado, que a él le dieron órdenes de que él no sabía para dónde era que iba. Ya nosotros sabíamos qué había pasado. Lo que sucedió fue que había muchachos, el Chinito, que venía de la parte norte con nosotros, que estaba en servicio de tralla, y oyó un ruido, y él disparó con una escopeta de 2 cañones que tenía, y vino Oscar. Oscar sobó su carabina y preguntó que quién era. Cuando se le identificaron, Oscar descargó la carabina. Al Chinito ver que Oscar había descargado la carabina, se devolvió, pero en eso oye un disparo y Oscar que le dice, Chino, me han herido. El compañero Chinito se rolló y le quemó a uno, le llevó todo eso con el otro cartucho, una 2. Él se cayó ahí, los otros se fueron. Entonces fue que logramos agarrar a este muchacho ahí. El balazo de Oscar era acá en el estómago y le perforó todo eso, con una pistola 45. Lo interrogamos y él dijo que un señor apellido Trabú era que había disparado, un muchacho de San Carlos. En eso dice uno de los que estaba ahí, pero él estaba ahí cuando salimos a la entrada del cine, que era el que estaba el comando, ya él se había ido. Ya teníamos ese preso, el que estaba herido, que murió en la operación, y logramos que el compañero Fafa, y fuimos un grupo, y el padre de San Carlos nos lo entregó a Trabú. Trabú murió esa misma noche, fue fusilado, como debió haber sido. ¿Y qué le pasó al comandante de San Miguel que estaba de cumpleaños? Bueno, después, al otro día fuimos a buscar al comandante del comando que había prestado su pistola y cometió el error de echarle aceite y no la limpió. Cuando vimos la pistola estaba llena de pólvora adentro. Lo tenía en el edificio de Copelo donde estaba la presidencia y nos lo entregaron, pero eso no se ejerció. Él está vivo, no he vuelto a ver, pero nosotros no se le puso la mano encima. El entierro fue, ya usted se imagina, un muchacho querido como Oscar por todo el mundo, que había sido dirigente estudiantil, que había participado en la conspiración desde su inicio. Y Fafa también dijo el panegírico ahí. El 31 de agosto, el coronel Francis Caamaño y todos los que con él participaron en las negociaciones con la Comisión Ad Hoc firmaron los convenios para la paz. También la Fuerza Interamericana de Paz
quiso despedirse de los constitucionalistas con un ataque despiadado de morteros, el cual afectó principalmente al barrio de San Carlos. Jesús de la Rosa nos dice: las tropas interventoras, formadas mayoritariamente por brasileiros, comenzaron un ataque a San Carlos el 29 de agosto. Un ataque despiadado con todo tipo de armas, pero yo noté, esa vez Héctor Aristi me llamó y me dijo que iban a subir refuerzos, que no me preocupara. Yo le dije que no subieran refuerzos, que ellos lo que estaban eran tirando, pero no estaban avanzando. Y efectivamente se pasaron la noche entera disparando todo tipo de armas, no avanzaron. Al revés, nosotros fuimos que avanzamos sobre ellos. Y murieron esa noche 4 ancianos de San Carlos, del corazón, no tenían heridas. Un señor de San Carlos, ya yo no recuerdo su nombre, o no lo recuerdo, pero no lo voy a mencionar. Él se pasó la era de Trujillo, su hermano colaboró con Trujillo, pero él no. Y él se pasó los 30 años viviendo de lo que tenía. Y esa noche le quemaron las 4 últimas casas que le quedaban. Porque se quemaron como 10 casas, toda la casa de la calle Abreu. Ahí caían los morteros y esas casas se incendiaban. Recuerdo que al otro día, a las 7 de la mañana, una muchacha con una bandera americana le pegó fuego, una muchacha del servicio doméstico, y avanzó hacia ella, hacia las tropas norteamericanas y brasileiras, diciéndole todo tipo de epítetos, con una bandera de ellos prendiéndole fuego, y no la mataron. En protesta. Ella sola, nadie la mandó. El día 3 de septiembre, el doctor Héctor García Godoy se juramentó como presidente provisional en una ceremonia a la que no asistieron importantes funcionarios dominicanos. El mismo día de la juramentación de García Godoy, los constitucionalistas celebraron una gran manifestación en la Fortaleza Osama, donde el coronel Camaño leyó su famoso discurso donde decía: porque me dio el poder el pueblo, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece. Hizo duras críticas a la intervención militar de los Estados Unidos, rindió tributo a los caídos en la guerra y recordó que aunque no pudieron vencer, tampoco fueron vencidos. Formalmente, así empezó el proceso de paz, pero el odio y la violencia provocados por la guerra se extendieron por muchos años más de sangre y de luto. Nota al margen. Al final de nuestros extensos relatos acerca de la Revolución Constitucionalista, queremos dejar unas reflexiones surgidas de tantas semanas y meses trabajando en la documentación sobre el tema. Lo primero es que como la guerra civil fue la consecuencia del derrocamiento de un gobierno surgido por elecciones libres, el 24 de abril de 1965 nos ha enseñado que las autoridades que surgen por vías legítimas solo pueden ser destituidas por mecanismos legales. El poder del Estado no se puede entregar de manera graciosa, porque la gente no se identifica con autoridades por las que nadie ha votado. Por lo del 24 de abril ya sabemos lo que es capaz de hacer un pueblo irritado. El hecho de que un contragolpe de Estado para restituir en el poder a las autoridades legítimas acarreara una guerra civil y luego una intervención militar extranjera es motivo de especial atención.
En 1965, las pasiones ideológicas del comunismo y el anticomunismo dividían hasta los miembros de una misma familia. Pero 28 años después de la guerra constitucionalista, hemos aprendido que la vigencia de un sistema o ideología política es circunstancial. Y como en esencia todos pretenden el bienestar del hombre, no vale la pena matar y masacrar como ocurrió aquí en 1965. Hemos aprendido que los dominicanos que ayer se enfrentaron encarnizadamente hoy son amigos. Los constitucionalistas no pudieron vencer al final de la guerra, pero para la historia son héroes de una gran gesta patriótica, mientras que los del otro bando son simples antagonistas de unos episodios que aspiramos jamás se repitan. En cuanto al personaje central de nuestro relato, el coronel Francis Camaño, después del fin de la guerra mantuvo un sólido liderazgo, del que todavía nos queda mucho que hablar hasta que muere en 1973. Usted debe recordar en Nota al Margen. Al presidente provisional Héctor García Godoy le tocó gobernar en condiciones muy difíciles. Y de eso tendremos un ejemplo en el capítulo siguiente. Somos así, así somos. Así somos. Una historia con indios. Conoceremos los acontecimientos desde que el presidente provisional Héctor García Godoy asumió el mando y la batalla posguerra del Hotel Matún. Este es el 17º capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Las primeras decisiones del doctor Héctor García Godoy en parte pudieron haber influido para que la situación de violencia persistiera aún después de terminada la guerra. Por una supuesta mediación del embajador americano William Tapley Bennett, el presidente provisional designó como secretario de las Fuerzas Armadas al mismo incumbente que tenía el gobierno de Reconstrucción Nacional, Comodoro Francisco Rivera Caminero. Aunque finalmente sí logró sacar del país al general Elías Wessing y Wessing, quien debió marcharse el día 9 de septiembre. En la zona constitucionalista se procedió al desarme de civiles. Muchos combatientes del interior empezaron a retornar a sus casas y los que tenían expectativas de ser reincorporados a las Fuerzas Armadas pasaron a la fortaleza Osama. Se producían frecuentes incidentes en los puestos de chequeos en el cordón de seguridad que se mantuvo por varias semanas hasta que la Fuerza Interamericana de Paz y la Policía Nacional ocuparon la zona constitucionalista en su totalidad. El 25 de septiembre retornó el profesor Juan Bosch, al que los constitucionalistas le dieron una bienvenida por todo lo alto. Desde el aeropuerto, don Juan fue al Parque Rubén Darío, en el Malecón, donde se celebró una gran manifestación. En los restantes días del mes de septiembre y comienzo de octubre, hubo numerosos sucesos de sangre, especialmente ataques a miembros de las tropas de los Estados Unidos. La no reintegración a las Fuerzas Armadas de 1.350 combatientes constitucionalistas provocaba tensiones. Estos exigían que primero fueran removidos de sus cargos los jefes de las distintas ramas militares y la Policía Nacional. El 11 de octubre, la Fuerza Interamericana de Paz y la Policía Dominicana entraron hasta la que había sido la zona constitucionalista y el día 13, 1.225 combatientes constitucionalistas fueron trasladados al campamento 27 de febrero de Villa Duarte. Todas las imágenes que se conservan de tanques de guerras extranjeros en el altar de la patria y otros lugares del que había sido el bastión constitucionalista fueron tomadas después de mediados del mes de octubre. Los sucesos sangrientos siguieron ocurriendo día tras día.
el 17 de octubre se produjo el asesinato de Ángel Severo Cabral, un prominente hombre relacionado a grupos de la derecha. A finales de octubre se rumora el inminente derrocamiento de García Godoy por parte de militares vinculados al que había sido el gobierno de reconstrucción nacional. Se planteaba entonces la necesidad de remover a los jefes militares sospechosos de la conspiración, pero el comité de la OEA, que mediaba en la gestión del gobierno provisional, se oponía a los cambios militares hasta tanto se completara el desarme de civiles. En nombre del desarme, hubo fuerte persecución contra excombatientes constitucionalistas, especialmente de las izquierdas, cuyos partidos políticos fueron ocupados por la Fuerza Interamericana de Paz y sus periódicos cerrados. De todas maneras, las operaciones de desarme eran tan poco exitosas que el gobierno de García Godoy contempló la posibilidad de pagar dinero a cambio de la devolución de armas. En medio de las tensiones, el coronel Caamaño continúa trabajando tratando de resolver los problemas de los militares constitucionalistas que permanecían confinados en el campamento 27 de febrero. El presidente Héctor García Godoy, para afianzarse en el mando, se congraciaba con grupos militares opositores a los constitucionalistas y finalmente, el 1 de diciembre, mediante decreto, fijó las elecciones generales para el 1 de junio de 1966. En medio de las tensiones políticas y con el país invadido por tropas extranjeras, se desarrollaba una campaña electoral en la cual el profesor Juan Bosch, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, se veía imposibilitado a salir de su casa por temores a que, como estaban las cosas, se pudiera atentar contra su vida. Desde el mes de octubre se había puesto a circular una propuesta que se le atribuyó al doctor Joaquín Balaguer, en el sentido de que para pacificar el país fueran enviados al extranjero los militares del gobierno de reconstrucción nacional, quienes tenían mandos en las Fuerzas Armadas del gobierno de García Godoy y los principales líderes militares constitucionalistas. Tanto el factor de la campaña electoral como el posible exilio para los jefes militares pudieron haber motivado que la hidalga ciudad de Santiago fuera escenario de una cruenta batalla que arrojó a más de un centenar de muertos. El profesor Juan Bosch, imposibilitado de salir a hacer campaña, le había solicitado a los más destacados militares constitucionalistas viajar a distintos pueblos para que de manera indirecta promovieran su candidatura. El próximo viaje sería a la ciudad de Santiago, la cual el coronel Caamaño no había visitado desde antes de ser líder constitucionalista. Tenía grandes deseos de ver cómo lo recibían en la segunda ciudad del país, y aprovechando que el domingo 19 de diciembre se cumplían 7 meses de la muerte del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, sepultado en esa ciudad, sin que hubieran podido rendirle tributo en su tumba, acordaron ir para la fecha a Santiago. El profesor Juan Bosch se encargó de advertirles las quejas provocadas por el viaje a San Pedro de Macorís portando armas largas. Por tanto, a Santiago no podían llevar este tipo de armamento, salvo algunos militares activos, jefes de escoltas. 2 o 3 días previos al viaje, a los constitucionalistas le empezaron a llegar informaciones de que algo les podría ocurrir en Santiago. Unos rechazaban hacer el viaje y otros insistían en ir. El comandante Montes Arache dice que él era de los que se oponían al viaje. Se nos presenta con el álbum fotográfico de la batalla del Hotel Matún. Comienzo por decirte que aquí está el álbum del Matún, que fue hecho por la responsabilidad de Milvio Pérez, un fotógrafo de aquel tiempo magnífico, que no sé si qué hace ahora. Aquí se puede ver lo que aconteció. Dicho sea de paso, al Matún fui quizás por una razón muy personal. Mi amigo Evelio Hernández vino a decirme momento antes de la partida, porque como había dicho era completamente opuesto al trayecto ese que se iban esa gente, y he de confesarlo, sí, fui disque enamorado de una mujer ahí atrás de ella, ¿sí? Pero no con la caravana. Los únicos fusiles que llegan al Matún son los que tenemos, lo que lleva el personal mío. En el camino me doy cuenta inmediatamente de cómo está montado
porque los puestos de chequeo que tenía el ejército, todos estaban pendientes de la salida, porque tenían sus informadores allá, que solamente no le importaba carro que pasara, sino la caravana que venía. Bien, yo llego con media hora de antelación, me encuentro Evelio en Santiago, Evelio Hernández, y digo, Evelio, ¿cómo estás? Dice, bueno, venga a ver. La iglesia prácticamente estaba rodeada por carros de seguridad. Evelio Hernández nos explica que la tarde anterior al viaje, el coronel Camaño le había pedido que convenciera a Montes Arache para que fuera a Santiago y él lo salió a buscar. Y yo lo encontré frente al Parque Independencia, en el Hotel Presidente precisamente, junto a un hombre conocido aquí en República Dominicana y que está internacionalmente, que vino de Puerto Rico a solidarizarse con nosotros, a la República Dominicana, que fue el cantante famoso Daniel Santos. Ese día el comandante Montes Arache me presentó a Daniel Santos y estuvimos un ratito departiendo con él en ese entonces. Le hice una parte para cumplir con la misión que el coronel Camaño me había encomendado, que era importante la presencia de Montes Arache a esa ciudad, y así lo hice. Él me dijo, yo no voy porque me repitió que sus hombres no eran suicidas. Entonces yo le dije, no, llévate 3 o 4 armas. Cuando, después de la misa, tú y yo nos vamos a ir a Puerto Plata. Él me dijo que sí, así lo aceptó. Cuando yo voy desde Camaño, coronel Camaño, le digo que ya está convencido que él va a asistir, Camaño me dice que iban a partir de aquí a las 3 de la madrugada, que la misa en la iglesia Altagracia era a las 6, pero que me fuera yo adelante, como yo era de Santiago, a ver cómo estaba la situación en Santiago. Y recuerdo que me dio unos 300 pesos para ese viaje. 300 pesos en esa época era mucho dinero. Me voy para Santiago, pero precisamente cuando llego a Santiago, yo no había ido después de la revolución. Me encuentro con un grupo de amigos y nos fuimos precisamente al Hotel Martún. Y ahí yo me acosté un poco tarde. Cuando me fui a Gurabo a dormir, ya ellos habían llegado primero, la misa estaba comenzada, el coronel Ramón Montes Arache estaba afuera, no entró a la misa, y me dijo que no entrara porque había unos carros en esa época que lo usaba el CEFA, que eran Ford, eran unos Ford Falcon, recuerdo, y parece ser que lo estaban vigilando. Yo quería naturalmente entrar a la misa para que Camaño me viera y justificar los 300 pesos que me había dado, la misión que me encomendó. Estamos viendo imágenes de la misa en memoria al coronel Fernández Domínguez. La iglesia La Altagracia estaba repleta de personas quienes quisieron ir a solidarizarse con los deudos y los constitucionalistas. Había una cantidad apreciable de estudiantes de liceos secundarios, gente del pueblo que venció los temores por lo que allí podría ocurrir, y además estaba el doctor Salvador Jorge Blanco con su esposa doña Acela, el doctor José Augusto Vega Inverti señora y otros connotados de la sociedad santiaguera. En la iglesia, que fue un lleno total y había mucha gente afuera, de ahí salimos a pie hasta el cementerio, que era un trecho algo largo. Y Camaño, antes de entrar a la iglesia, recomendó que las armas largas no las lleváramos a la iglesia. Y por consiguiente las dejamos en los carros y nosotros fuimos hasta el cementerio prácticamente desarmados, con las armas largas en los carros. Nosotros teníamos en total, en el grupo de Camaño, Montes Arache, teníamos alrededor de 17 armas largas. Habían unas cuantas más en otros grupos, pero la mayoría andaba sin armas porque ya la guerra había pasado y solamente los militares activos era que llevaban arma larga. Hicimos el desfile. Cuando llegamos durante el camino, para mí fue muy emotivo, fue una manifestación muy sentida. Camaño la sintió mucho y yo me acuerdo que tuve ver el pueblo participando con nosotros en este acto a Fernández Domínguez. Y recuerdo que Camaño en un momento me dijo, mire primo, usted que no quería que viniéramos, este pueblo se merecía eso y más. Eso me dice Camaño. Llegamos al cementerio con una gran multitud delante y detrás de nosotros. En el cementerio, en la tumba de Fernández Domínguez, se llevaron unas flores, se hicieron unas ofrendas florales, y alguien habló, no recuerdo si fue Héctor Arístigo, alguien habló, 1 o 2 personas hablaron. En medio de este asunto se oyeron de 2 a 3 detonaciones.
no digamos, pero a más de 100 metros donde estábamos nosotros, porque no era muy cerca, tampoco muy lejos. Hubo una pequeña alarma, pero el acto siguió. El acto no se descompuso por eso. Y luego cuando salíamos del cementerio, ya después del acto, entre la multitud que estaba afuera y que quería ver a Camaño y estas cosas, porque Camaño era la persona que más atraía a la gente. Vino Víctor Bisonó con un fusil FAL, era un FAL, era otro tipo de fusil, y dijo a Camaño, le informó al coronel que esto era de 2 fusiles, que él y otras personas habían en una torre, que no me dijo que era la torre de los bomberos, pero alguien dijo que era de los bomberos, te dijo que era de un hotel, te dijo que era de una construcción, pero en una parte alta habían 2 señores vestidos de civil, no de militar, y dijeron que eran guardias, y que ellos lo desarmaron, y lo mataron, no, los estropeamos, se parece que lo golpearon, y que se lo habían entregado a la policía. Antes de que el coronel Camaño y su comitiva llegaran al cementerio, el comandante Montes Arache había desactivado unas minas colocadas para que detonaran en la tumba de Fernández Domínguez. Los explosivos eran de un tipo que no importaba al ejército dominicano, sino que al parecer fueron de los traídos por las tropas de ocupación. Con el álbum de fotografías de la batalla del Hotel Matún, Montes Arache nos señala algunas cosas para él relevantes. A medida que van pasando la página, se notan ya cosas que no eran correspondientes a los militares constitucionalistas. Por lo pronto aquí hay una foto muy significativa. Cuando van por la calle, las federaciones, las congregaciones, los partidos, pero aquí hay una cosa que es la que me llama poderosamente la atención, muy poderosamente la atención. Aquí hay un grupo de mozalbetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que parece que es una competencia al que más abriera la boca. La bandera que desplegaban era PCD. Lindo, PCD. El PCD, si mal no recuerdo, a partir del 24 de abril, no le vimos la cabeza a ningún hombre del PCD en ningún comando, porque ellos decían que nosotros estábamos todavía en función de trujillistas en esa lucha. Después de 2 meses, oígase bien, el MPD, el PSD, hasta después de 2 meses, comenzaron a aflorar cabeza. Al comandante Montes Arache le molestó que los jóvenes de izquierda se presentaran con sus pancartas y consignas. Le pareció una provocación porque después de terminada la guerra, muchos izquierdistas se habían distanciado de los militares constitucionalistas y por cuenta propia habían promovido varios de los sucesos de sangre de la posguerra. Nota al margen. Para la fecha en que se produjo la batalla del Matún, muchos militares constitucionalistas habían sido reincorporados por García Godoy a las filas regulares de las Fuerzas Armadas, pero estos eran rechazados por los demás militares, cuyos jefes, en su mayoría, habían contemporizado con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch e incluso combatieron contra ellos durante la guerra. El secretario de las Fuerzas Armadas, Comodoro Francisco Rivera Caminero, quien había desempeñado el mismo cargo en el gobierno de Reconstrucción Nacional, pasó a la historia como el principal responsable de todo lo ocurrido en el Matún. Era uno de los primeros que debía salir del país para resolver la crisis política y al parecer calculó que si lograba liquidar a los principales líderes constitucionalistas, mantendría su posición privilegiada y no tendría que marcharse. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así montañas. Veamos la llegada de los constitucionalistas al Hotel Matún. La llegada de los constitucionalistas al Hotel Matún se produjo a eso de las 9 de la mañana. Permanecerían en el lugar poco tiempo, solo el necesario para departir en un desayuno con personas de la comunidad. Luego pasarían por Moca, donde se les esperaba en la residencia del señor Miguel Ángel Michel. El doctor Rafael Martínez González, combatiente mocano, era el encargado de coordinar la actividad en su pueblo. Entré al Matún, estuve un ratito
Y entonces le dije a Camaño, Francis, me voy para Moca, los vamos a esperar en las afueras de Moca con una caravana de carros. Y entonces nos vamos a ir en caravana hacia la casa donde donde se va a desayunar. Muy bien, fenómeno, qué sé yo cuánto. Me despido de él y cuando salgo, el último que encuentro que no ha entrado todavía al Matún es a Lora Fernández. Ese es el último abrazo, se lo doy yo a Lora Fernández. Me monto en el carro, yo andaba con un cuñado mío actual y con Memé Alburquerque y arrancamos para Moca. Montes Arache dice que cuando él llegó al hotel había realizado una inspección y no encontró nada, pero cuando subió a la segunda planta alcanzó a ver lo siguiente. Observé con cierta preocupación que todo el perímetro del Matún estaba lleno, saturado de soldados tendidos, 200, 300 metros tendidos. Mal agüero. Cuando vino Francisco Alberto, digo, antes de que comiences a desayunar, ven para que tú veas esto. Dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque quieren que nos sintamos un poco incómodos. Digo, incomodidad es una cosa y que la realidad es otra. ¿Cómo salimos de aquí? Ya, bien. Estando hablando, vi que se levantó el primer grupo, como aquellos célebres ejercicios de fuego y movimiento. Lo único que ahí no se hizo fuego, movimiento solo. Y corrían y se tendían un poco más adelante, un poco más adelante. Todos los testimonios coinciden en señalar que el primer ataque al Hotel Matún se produjo cuando el coronel Camaño estaba en el área norte de las instalaciones, próximo a la piscina, y lo rodeaban numerosas personas, incluidos niños que habían sido llevados por sus padres para que lo conocieran y saludaran. Mi padre había sido alcalde de la época de Trujillo durante 30 años y por ende era amigo de don Fausto Camaño. Camaño fue comandante varias veces en la ciudad de Santiago y visitaba mi casa en esa época. Entonces mi padre, con el traje que se casó con mi mamá, se lo puso ese día, porque antes compraron los trajes y lo usaban solamente para cuestiones especiales. Recuerdo que llegó a la piscina, estábamos Jotin Curi, estaba Salvador de Blanco, llegó mi padre y se lo presento porque él quería conocer al coronel Camaño y le manifestó que se sentía feliz porque como era amigo de su padre, que su hijo también estaba junto con él. Y abrazándose ellos dos, fue que nosotros inmediatamente sentimos ese tiroteo que estábamos rodeados, ¿no? Y yo vine a ver a mi padre, eso fue como a las 9:30 de la mañana, 9 a 9:30, a las 3:30 de la tarde, la segunda planta donde estaba coronel Camaño, casi la alta oficialidad, que parecía un puerco de tanto revolcarse por sucio, ¿no? Dando vueltas así. Quizá había en el hotel 700, 800 personas, entre niños y adultos. Estaban tratándole algo a Camaño, esta gente de Santiago, cuando en el extremo que da más hacia el monumento, yo no me ubico bien en la posición geográfica del hotel, donde quedan norte, sur, este y oeste, pero la esquina que da más cercana hacia el monumento, en esa zona comenzaron unos disparos, varios disparos nutridos. Nosotros no sabemos lo que está pasando, e inmediatamente se nos crea una alarma a todos nosotros, y Camaño comienza a dar órdenes, a organizar, pues ni él tenía la malaria, ni la tenía yo, ni los demás que estábamos con él, excepto Germán Ureña y uno o dos ranas más que tenían armas largas en ese momento, que estaban cerca de Camaño. Germán Ureña era el jefe de la escolta de Camaño. Disparo no esporádico, pero no tan cerrado como luego se pusieron. El coronel Camaño dice, ordena que no respondan a los disparos, que era una provocación. Los disparos se fueron recrudeciendo, se fueron abultando. El coronel Camaño ordena al personal militar y casi todo el personal que allí se encontraba que subieran a la segunda planta. Una vez en la segunda planta se pone mucho más fuerte, mucho más cerrado, mucho más abundante el ataque hacia el Hotel Matún. Vemos que se están movilizando tropas desde el monumento
y estamos comentando, vienen tropas, se están acercando tropas, no lo disparen, que eso es una provocación, no disparen, que es una provocación. Yo bajo a la primera planta y un oficial de la Marina hace un disparo. Yo le estoy llamando la atención por razón de que había una orden del coronel Camaño de que no respondieran los disparos. Pero él me dice, me responde, dice, coronel, pero usted no está mirando que ya esa gente está casi entrando al hotel. Y yo veo que realmente está sucediendo, que nos está rodeando todo el hotel. Y subo y le planteo al coronel Camaño esa situación, y junto con el coronel Montearache, entonces decidimos defendernos. Montearache dice que él seguía el movimiento de las tropas en el exterior del Hotel Matún y mandó a llamar a Camaño para que viera lo que sucedía. Cuando le estoy advirtiendo a Francisco Alberto Camaño lo que está pasando, y hay ahí en la foto 61, y él me dice, bueno, Monti, ¿qué tú piensas? Digo, que si se levantan otra vez, ordeno al personal que le dispare. Dice, no, no le ordene eso. Digo, Francis, no me des una orden más. Distribuí el personal, digo, si se levantan de una vez más, fuego sobre ellos. Claudio refiere que cuando aún no sabían lo que ocurría, varios, incluido él, salieron al parqueo del hotel a tomar las armas largas que habían dejado en los baúles de los carros. El carro de Camaño, habían 4 o 5 armas largas y otro carro. Alguien le trajo la de Camaño, yo subí a la segunda planta a saber qué estaba pasando. Ahí fue que vi que había un camión de volteo, ese que usan para tirar a la tierra, desde donde algunos guardias abajo y arriba estaban disparando, y nosotros disparándole a los guardias. Ahí hubo 1 o 2 muertos, el camión salió huyendo, unos cuantos guardias heridos, otros se fueron al camión. Esa fue la alarma. Pero tan pronto ese camión se retiró, nosotros nos reorganizábamos ya de la sorpresa, y algunos fueron a recoger los fusiles de los guardias que habían caído desde el frente del hotel. Eso era todo de hierba, un césped que había, y había como un camino allá de aquel lado. Ahí llegaron unos camiones, llegaron tropas de nuevo. Comenzaron a avanzar hacia el hotel. Camaño subió a la segunda planta, se le informó lo que era que había pasado, vio los 2 o 3 cadáveres que habían ahí o heridos de los guardias, que eran militares, vestidos de verde. El camión se fue. Era un civil, creo que lo manejaba. Pero esos mismos guardias se apiaron y vinieron, según supimos después, conjuntamente con los demás que se habían apiado. Pues no eran muchos guardias, quizás eran 30 o 40. Y yo creo que menos. Se andaban en 2 camiones. Ellos se vienen acercando a través del césped. Ya Camaño está arriba. Aquí donde nace la versión de que Camaño no quería que le dispararan. Camaño se daba cuenta que, aunque teníamos ya, eran 20 o 25 armas las nuestras, armas largas, porque las armas cortas no sirven para esa distancia, que si hacíamos, que esos tropas que venían desplegadas, que a veces tiraban al suelo, a veces se paraban, la dirigía un teniente, que luego supe que el apodo era Meneito, creo que el teniente muere ahí. Era un blanco para nosotros perfecto, y le íbamos a matar a todos en cosas de segundos. Estábamos desplegados y preparados para esto. Y ellos venían avanzando y avanzando, y se trató de hablar con ellos, decirle que no se acercaran, que se retiraran, pero no nos oían, seguían caminando. Entonces, ya comenzó la presión, y Camaño, no dispare a nadie, quería hablar con ellos, Camaño. Y llegó a gritarle, aguanten ahí, oigan, ustedes, les gritó que casi estaban, que podían matarlos a todos. Ellos o no nos oían, o tenían órdenes, seguían avanzando. Estaban reparando el hotel en alguna parte, y frente, entre los hombres que avanzaban y nosotros, de aquel lado de la calle, del parqueo de la calle en la Gran, había unas pilas de arena o tierra para alguna reparación de algún tipo, y sabíamos que si se metían en esas pilas de arena, en esas cosas, ya ellos iban a tener un parapeto y podían disparar con nosotros. Aunque nosotros seguíamos posiciones muy buenas, de la segunda planta, en ventana y abajo y donde quiera. Y cuando Camaño notó que se estaban acercando ya, y Montearache le hace saber y otros más a Camaño, si se meten ahí va a ser difícil sacarlo, entonces Camaño ordenó fuego. Y prácticamente murieron todos. O por lo menos, hubo algunos que no murieron, que fueron heridos, y hubo algún ileso que se hizo el muerto. Esto creó un impasse, porque ya había otras tropas que estaban en la parte del monumento y al frente, y en ese tiempo que había pasado,
y supongo que le informaron que tenían muchas bajas. Entonces comenzaron 2 aviones a picar sobre el hotel, 2 P-51. Ninguno, que nos diéramos cuenta, disparó nada. Solamente picaban y hacían rasante y pasaban sobre el hotel. En medio del primer ataque, supuestamente se produjo un incidente que hoy en día es motivo de disputa. Resumimos que algunos dicen que comenzando el primer tiroteo, el profesor Jesús de la Rosa, junto a 2 personas más, salió huyendo por la parte trasera del hotel sin escuchar a quienes le advertían el peligro de la balacera y la proximidad de las tropas enemigas. Según lo que nos cuenta el propio Jesús de la Rosa, su salida no fue durante el primer ataque, sino después, cuando empezaron a sobrevolar aviones y Camaño le ordenó encontrar alguna escapatoria para que viajara a la capital a informar al presidente Héctor García Godoy de lo que ocurría. Claudio niega que Camaño impartiera tal orden porque Jesús de la Rosa salió cuando el brete empezaba y en ese momento ni Camaño ni nadie entendía lo que estaba pasando. El sargento mayor Tomás Ogando Lorenzo pertenecía a la escolta del coronel Camaño. Cuando empezó el ataque en el Hotel Matún, recibió las primeras instrucciones del comandante Héctor Lachapelle Díaz. En el tiroteo dentro del hotel, después aparece el doctor Jesús de la Rosa, licenciado de la Rosa, con el amigo Buenaventura Garrido, que intentaban salir del hotel. Según las palabras del licenciado de la Rosa, ellos iban a una misión de Francis Camaño, que lo había enviado a hablar con el presidente de la República, el doctor Héctor García Godoy. Nosotros, como conocimientos militares al fin, le mandamos a detener porque no podían salir. Detrás de ellos iba un señor mayor, apenas unos 70 y pico de años. Nosotros pudimos apreciar como esa edad, y fue muerto en la parte, fue a morir en la parte de atrás del hotel. Nos dimos cuenta en la tarde, no nos dimos cuenta ni siquiera que en ese momento había muerto, nos dimos cuenta en la tarde. Jesús de la Rosa y Buenaventura Garrido, que salieron por la parte donde nosotros estuvimos atrincherados defendiendo a las personas y defendiendo a nosotros que estábamos dentro del hotel. Y solamente entendimos cuando él nos dijo que él iba a una misión de parte del coronel Francis Camaño a hablar con el doctor Héctor García Godoy. Yo le dije, pero está muy difícil salir por aquí porque en esa parte nosotros hemos detectado que hay un comando de hombres armados en espera de que cualquier persona se mueva. Dice, pero que tenemos que salir. Jesús de la Rosa parece que llegó a salir. El relato de Jesús de la Rosa es muy interesante porque fue apresado inmediatamente, saltó por la verja del hotel. Un militar estaba muy agresivo diciendo que había que acabar conmigo ahí mismo, pero otro decía que no, que era mejor que me llevaran a la base, porque me parecía que ese lo que quería era salir del escenario de batalla. Entonces me subieron en un camión del ejército que tenían abajo para llevarme a la base de San Isidro. Claro, yo sabía que si llegaba a la base de San Isidro no lo iba a contar jamás. Y cuando el camión atravesó por el parque de Santiago, que la policía estaba al frente, yo me tiré del camión y me metí en la policía. A lo largo de la batalla del Hotel Matún se produjeron 3 treguas. La primera fue en horas del mediodía, luego que murieron los primeros soldados de las tropas regulares. El tiroteo se redujo y a las inmediaciones del hotel llegaron 2 carros y una ambulancia ocupados por civiles. Desde cierta distancia, los ocupantes de los vehículos empezaron a llamar a los constitucionalistas para que les permitieran entrar. Eran los sacerdotes Juan José Cerceda y Miguel Ángel Chávez, parte de los curas que habían permanecido en Santa Bárbara durante la Revolución. Ellos vinieron a hablar con nosotros y uno de ellos inmediatamente fue a revisar los muertos y heridos para que la ambulancia se llevara a los que estaban heridos. Y habían heridos, no estaban todos muertos. Pero había un soldado que se abrazó del sacerdote, que se acercó a revisarlo. Tenía ahí como 1 hora y media al sol. Y se paró y estaba ileso. Me dijeron, deja el fusil ahí. Le digo, no, mentira, no tenía ni siquiera fusil. No había ninguno con fusil. Ya nosotros lo habíamos revisado.
Entonces, cuando comenzaron a evacuar los vivos y los heridos, los muertos los dejaron ahí. Este señor, en un carro, que lo montaron en un carro, no en una ambulancia, el carro dio la vuelta frente al hotel para devolverse por donde había venido. Se salió medio cuerpo diciendo adiós, el guardia feliz de la vida y verba diciendo adiós. En esta primera tregua se aprovechó para evacuar en los carros de los curas algunos de los niños que estaban dentro del hotel. Después de la salida de los sacerdotes, volvió el fuego contra los ocupantes del Hotel Matún. Las tropas regulares parecieron multiplicarse y comenzó un impresionante despliegue de tanques y tanquetas. Los tanques empezaron a disparar desde lejos, sin mostrar mucho interés en dar en blancos concretos. Los obuses iban a dar al techo y otros lugares, ocasionando destrozos al edificio. Cuando disparábamos los tanques y a las tropas que los acompañaban, y esta balacera duraría media hora, esos tanques de lejos disparando. Ellos se aguantaron, hicieron pase a los aviones de nuevo, y luego vimos que había mucho más tropas. Ya el número de tropas ya no era, podía ser de 300, 400, 500. Tropas de a pie, rodeando ya prácticamente todo el hotel. Entonces los tanques avanzaron, se movieron del lugar, y ahí es cuando disparan, y por primera vez dan. El hotel en aquellos momentos era como una F, una especie de F. Entonces en el primer palito de la F que está en el medio, ahí estaba el casino, y arriba habían habitaciones. Lora Fernández se había trasladado a esa parte porque venían tanques por esa área y tropas, que quedaba cerca, un montecito, al lado del parqueo. Se trasladaron algunos ahí, Lora Fernández, mi hermano César, Camaño, Peñita, y un grupo a proteger esa área. Y uno de los tanques, que estaba todavía lejos, dispara y da en la habitación donde está Lora Fernández y mata en el acto al coronel Lora Fernández, nuestro jefe de Estado Mayor, y hiere a varios de nosotros, entre ellos a mi primo, a César, a mi hermano César también, a mi nieto, a este otro abogado, que no recuerdo exactamente su nombre, y hubo varios heridos de un solo bus que explotó ahí. Mata a 2 y hiere a varios. El coronel Luis Manuel Bordas, quien también posee un álbum completo de fotografías de la batalla del Matún, nos dice que de hecho, cuando empezó el ataque al hotel, el coronel Lora Fernández debía sentirse mal porque en el cementerio estuvo involucrado en un accidente cuando una persona que se desprendió de lo alto y le cayó encima posiblemente lo había estropeado. Señala que la zona donde murió el oficial ya había sido desalojada ante el inminente ataque del tanque. El Hotel Matún parece que lo hicieron en la época que el cemento escaseaba y una bala de cañón de un tanque de 37 milímetros